Jesús me acompaña, Jesús me acompaña, Jesús me acompaña, o hasta el final. hasta el final. Jesús, yo te amo a ti, Jesús, yo te amo a ti, por morir así por mí. por morir así por mí. No tuve tiempo de decir gracias por amarme a mí. Gracias por amarme a mí. Y en el valle de las sombras, cuando animo a mis hermanos, cuando predico su palabra, o hasta el final. Cuando estaba engañado, vivía desanimado, tú me tomaste de la mano y me pusiste a tu lado. Y en el valle de las sombras, cuando animo a mis hermanos, cuando predico su palabra, o hasta el final. Tu palabra, algo dentro en mí gritaba, pues a través de ella hablabas y el camino me mostraba. Y en el valle de las sombras, cuando animo a mis hermanos, cuando predico su palabra, o hasta el final. Y en el valle de las sombras, cuando animo a mis hermanos, cuando predico su palabra, o hasta el final. Es Jesús, la roca fiel, es Dios, eterno juez, es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él, le confiaré. Es Jesús, la roca fiel, es Dios, eterno juez, es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él, le confiaré. Su aflicción.
Hola, buenos días hermanos. Hoy tenemos el privilegio de compartirles. Mi nombre es Juan Aguilar. Yolanda Cortés. Hoy tenemos sin duda la oportunidad que hemos en este tiempo para agradecerle a nuestro Dios en este día tan especial. Hope Worldwide México pues sin duda es una institución que da esperanza a muchas vidas. Hoy queremos pues sin duda también compartirles una escritura que está en Proverbios 11:25. El que es generoso prospera y el que da también recibe. Amén. Amén. Sin duda esta escritura es de gratitud, es de estar agradecidos con nuestro Dios por todas las necesidades que ha cubierto en este año, sobre todo en esta pandemia que ha sido difícil para nuestras vidas, pero gracias a la institución Él ha cubierto nuestras necesidades y da esperanza a nuestras vidas. Acompáñenme a una oración, por favor. Hola, buenos días, Padre bendito, Dios todopoderoso. Damos gracias, papá, por el amor que hoy usted nos tiene, Señor. Gracias, Padre, porque usted cubre nuestras necesidades, Señor. Y agradecemos tanto, Dios, por su amor, por su bondad, Señor. En su palabra dice, Dios, que hay una esperanza en nuestras vidas, Señor. Sin duda sí queremos creerla en este tiempo, Señor. Y hoy en este día, Padre, tan especial para nosotros como discípulos, Señor, hoy queremos agradecerle, Señor. Queremos ofrendarle, Padre. Gracias por su amor, gracias por su bondad. Alabado seas por siempre y en Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hola hermanos, bienvenidos sean todos ustedes. Gracias. A nuestra región sur. Gracias.
Mi nombre es Aarón Ruiz. Deseo que esta mañana la palabra de Dios pueda ayudarte a ti, como nos ayuda a todos nosotros, a tener una vida en Dios, una relación con Él, y deseamos imitar el ejemplo de Jesús. En este día es un día muy especial porque estamos celebrando la compasión, ayudar a otros, tener gracia por las personas. Todo esto enseñado y producido por Dios en nuestras vidas. Tenemos una colecta anual, la que hemos estado haciendo en estos días. Y quiero agradecer a toda la familia de la región sur por ese gran esfuerzo, esa gran dedicación. Yo no puedo concebir el cristianismo si no es ayudando a otros a mejorar su vida, pero sobre todo a que puedan mirar el plan de Dios para su eternidad. Sin más, vamos a hacer una oración y vamos a celebrar juntos la enseñanza que nos va a ubicar en el ejemplo de Jesús hacia los pobres. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Te pedimos que nos acompañes, que estés con nosotros, que nos ayudes a ser hombres y mujeres dedicados, que practicamos el cristianismo bíblico, que seguimos los pasos de Jesús, el corazón de Jesús. Y gracias por hacer esta obra de ayuda hacia los que menos tienen. Utilízanos a todos en el nombre de Jesús. Amén. La compasión de Jesús por los pobres. Un pueblo compasivo y generoso. Sí, cuando hablamos de Jesús, estamos pensando en cómo podemos nosotros imitar lo que Él ya nos enseñó. La compasión no es solamente un sentimiento que se queda inoperante, como tampoco es sentir lástima. Hay una diferencia muy clara entre sentirte mal por alguien y querer hacer algo por alguien. Gracias por estar aquí. Vamos entonces a recordar, primero que nada, unas palabras de Jesús en Lucas 4:18 que les quiero compartir. Dice Jesús en la Nueva Versión Internacional: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Cuando tú lees esto, te puedes dar cuenta de la forma en la que Jesús actúa, la manera en la que Él quiere que nosotros adoptemos esta ideología, este entendimiento acerca de cómo Él viene y enseña que la compasión es hacer algo más, actuar en consecuencia de la necesidad y no solamente quedarnos con la idea de un sentimiento. Yo veo y recuerdo estas palabras de Jesús, Él mencionando que el Espíritu del Señor está sobre Él y cuando lo que ha hecho es que lo ha direccionado, lo ha ungido, lo ha revestido para poder dar una buena noticia a quienes, a los pobres. Sí, porque Él está enviado precisamente para proclamar libertad. Esa libertad que toda la gente hoy en día está necesitando en el alma. Una libertad porque a veces nos sentimos cautivos en el pecado. También menciona que Él viene a dar vista a quienes no ven. Es otra condición humana cuando no estamos con Dios. Sí se refiere a la pobreza o a las condiciones físicas, pero también tiene una connotación espiritual. Y yo quiero que recuerdes esto: Jesús viene a dar libertad, viene a ayudarnos, porque de alguna manera todos aquí somos pobres. No hemos estado viviendo tal vez en las condiciones o en mejores condiciones, porque tal vez hoy no sentimos la bendición de Dios, la prosperidad, o no sentimos que las cosas vayan bien. Pero Jesús sí dice que Él viene a darte libertad si te has sentido inclusive oprimido, falto de esperanza, falto de ánimo, porque no crees que las cosas puedan cambiar. Seguramente hoy que nos escuchas tú, estás pensando en ti y pensando en alguien que está tal vez a tu lado, cercano o lejano, pero créeme, Jesús, cuando comenzó su ministerio, y ahorita lo vamos a ver, vino a dar libertad a todos nosotros, a cambiar nuestra condición de pobreza para entender más que esta vida se puede llevar a su lado
en riquezas espirituales. Sin más, entonces, con esto en mente, vamos a ir a una escritura que está en Mateo 9, versículo 35. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades. También dice dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Jesús recorría y pasaba gran parte de su día recorriendo pueblos y aldeas. Aquellos que no estaban en una ciudad importante, pero lejanos, donde había gente que tenía menos oportunidades de sobresalir, llamados pobres, más necesitados, tanto físicamente como también esclavizados en pecado, como en todos lugares hay, no solamente por las regiones. Pero aquí entendamos cómo Jesús dice que no solamente enseñaba en esos lugares, sino también en las sinagogas de cada lugar, que eran los centros donde se hablaba acerca de las cosas espirituales, donde había grandes maestros enseñando el Antiguo Testamento. Bien, al curar a la gente dice que él estaba anunciando la buena noticia del reino. Primero que nada, todos necesitamos buenas noticias en nuestras vidas y es Jesús el portador de ellas. El Evangelio radica en que Él quiere que tú pienses que hay una vida mejor en el presente, pero sobre todo una mejor vida para la eternidad. Eso nos debe dar esperanza en palabras de Él que se pueden cumplir en nuestros días. Pero también menciona que Él estaba ahí para curar todo tipo de enfermedades y dolencias. Vio a la gente y notemos lo siguiente, sintió compasión de ellos porque estaban cansados y estaban abatidos. Una triste condición humana, pero que también no solamente estuvo en la sociedad antigua, pero en la sociedad actual. Hoy en día, mucha gente también está llena de dolencias, como ovejas que no tienen pastor, que no tienen rumbo, que no tienen identidad, que han perdido toda esperanza. Este mensaje es para ti, porque Jesús te quiere dar libertad. Comprendamos entonces lo siguiente. Quiero compartirles lo que menciona aquí. Esta frase, ¿verdad? Al ver la gente sintió compasión de ellos, porque estaban cansados. La palabra compasión del griego, amigos, significa o tiene un significado de esta manera, el retorcerse de los intestinos. Porque estás mirando una situación que te está doliendo en el alma, pero que no solo se queda en un sentimiento, sino en una acción. Es lo que Jesús quiere revelarnos hoy. Esta palabra compasión se encuentra 5 veces en el Evangelio de Mateo y 12 veces en todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué lo habrá dicho Dios? ¿Para qué lo habrá dicho Jesús? ¿Por qué lo ha dejado saber la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios revela la verdad de los seres humanos. No estamos aquí para hablar de una idea buena nada más, sino que genera una verdadera fe en Cristo, debe llevarnos y movernos a compasión. Jesús sintió ese tipo de sensación cuando veía pobreza, cuando había gente desvalida que andaba ahí en la vida sin pastor, cuando veía el sufrimiento humano. Él siempre quiso tocar, quiso cambiar, quiso hacer algo a favor de las personas. Lo ha hecho por mí, amigo, lo ha hecho por muchos aquí y lo seguirá haciendo también para todo aquel que reconoce su necesidad. Por tanto, en Marcos 14, versículo 9, vamos a leer esa escritura, Marcos 14, vamos a leer del versículo 3 al versículo 9. Una vez que lleguemos allí, vamos a dar lectura. Marcos 14, del 3 al 9. Dice así la palabra de Dios. Voy a dar lectura, ustedes tienen ahí una parte de la escritura de Marcos 14, 3. Jesús había ido a Betania, a casa de Simón, al que llamaban el leproso. Mientras estaba sentado a la mesa, llegó una mujer que llevaba un frasco de alabastro. Ese alabastro, un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo puro, de mucho valor. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Y algunos de los presentes se enojaron y se dijeron unos a otros, ¿por qué se ha desperdiciado este perfume? Podría haberse vendido por el equivalente al salario de
300 días para ayudar a los pobres. Y criticaban a aquella mujer, pero Jesús les dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho lo que está haciendo es una buena obra conmigo. Pues a los pobres siempre los tendrán entre ustedes y pueden hacerles bien cuando quieran, pero a mí no siempre me van a tener. Esa mujer ha hecho lo que ha podido, ha perfumado mi cuerpo de antemano para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie la buena noticia, se hablará también de lo que hizo esta mujer y así será recordada. Qué valioso, ¿cierto? Aquí vemos un episodio en la vida de Jesús. Jesús dice la palabra, pues que estaba visitando la casa de Simón al que llamaban el leproso. En ese lugar, mientras estaba sentado a la mesa, sorprendentemente llega una mujer llamada María que traía ese frasco de alabastro puro y después derramó ese perfume sobre su cabeza. ¿Qué generó en las personas ver esta acción? Enojo, crítica. No podían dar, inclusive tal vez hasta sus propios seguidores. ¿Por qué hablaron de que ese perfume se pudo haber vendido para dar alimento a pobres? Porque Jesús había puesto en la mentalidad de sus seguidores que los pobres eran importantes y habría que ayudarlos. Sin embargo, aquí no era el caso. Jesús deja en claro que esta mujer estaba haciendo todo lo que podía hacer por él, porque también el Señor, aún enseñando compasión, estaba recibiendo compasión. Esta mujer hace un gesto de amabilidad, de simpatía, de empatía para Jesús. Derramándole el perfume, ella está demostrando que quiere hacer todo lo que sea necesario para hacerle sentir bien a nuestro Señor. No lo miraron así los demás. Pero tú, ¿qué hubieras hecho? ¿Tú cómo te hubieras sentido al respecto de todo esto, verdad? Tal vez esta mujer pensó, ¿qué puedo hacer para darle más a Jesús? Recordemos algo, las mujeres judías de aquel tiempo eran muy inclinadas o adeptas a los perfumes y muchas veces llevaban un perfumero de alabastro alrededor del cuello. María seguramente reaccionó de acuerdo a la cultura hebrea donde se veía de manera adecuada, se veía bien hacer ciertos derroches de lujos para alguien en un funeral. Bueno, Jesús todavía no moría, pero sabíamos que iba a morir. Ella no estaba diciéndole a los demás, soy mejor persona que otros, tengo mejores cosas que dar, tampoco. No es una mentalidad triunfalista, sino que ella va ahí delante de Jesús y reconoce, ella está dando de su propia interpretación, preparando de alguna manera el cuerpo de Jesús, como él mismo mencionó. Era la forma en la que María está presentando una ofrenda inclusive al Señor. Eso equivale a entender bien el Evangelio. El Evangelio significa creer en Dios, creer en Jesús, en su plan, desarrollarlo en nuestras vidas, pero también es una vida de servicio a Jesús, una vida de servicio a Dios. ¿Cómo? Tratando de dar y de hacer lo mejor que podemos para la gloria de Él. Entonces Jesús está mostrándonos aquí una paradoja entre lo que iba a significar su muerte y que después vendría la vida para todo aquel siervo. Iba a encontrar libertad en Él, iba a encontrar perdón en Él. Es maravilloso la forma en la que Él está exponiendo a este ejemplo en esta mujer. ¿Qué miramos acá? Ese ejemplo muestra que hay ciertas cosas que se deben hacer cuando se presenta la oportunidad o no se hará nunca. Ella compartió su amor, no pensó en lo poco que pudo dar. Pensó, ¿cuánto más me gustaría tener para ofrecerle a mi Señor? ¿Te das cuenta? Ese es el corazón de una persona que entiende el plan de Dios. Hay ciertas cosas que se deben de hacer cuando se presenta la oportunidad. Hoy tenemos una gran oportunidad como iglesia de ayudarle a la gente más necesitada. Pero no solamente de manera física, que va a ayudar en gran manera a su estatus de vida. Pero el llamado también que Jesús nos hace es ayudar al que está necesitado, oprimido en los pecados. Es otra clase de pobreza que solo se puede resolver con el Evangelio, predicando a Jesús,
que Jesús cambia y restaura vidas, es el sanador de nuestras vidas y que Él nos puede dar una oportunidad nueva para cambiar y para ser perdonados. Pensemos en esto. ¿Qué hubieras hecho tú? Pregúntate estas cosas, ¿no? O cualquiera de nosotros, si hubiésemos estado en esa casa de Simón el leproso, hubiésemos visto la acción de Jesús, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Cómo hubiéramos reaccionado? ¿En qué nos habríamos enfocado? Ya tenían el contexto de ver por los pobres, pero ¿hubiéramos sido como ellos? Entre ellos estaba Judas, que solamente pensaba en el dinero, dice la Escritura. Yo estoy seguro que esto es algo para reflexionar. Tal vez yo hubiera reaccionado igual que ellos. Hubiéramos vendido ese perfume, pero qué bueno que el Señor da una explicación, una exposición de dónde Él estaba, dónde quería que miráramos y qué espera de nosotros una vez que Él ya no esté. Decía, a los pobres los van a tener siempre entre ustedes, a mí no siempre me tendrán. Pero ¿de qué manera entonces podemos creer en Jesús si no íbamos a tener a Él más que a los pobres? Afortunadamente, la palabra de Dios siempre nos ubica y nos da dirección para poder comprender más allá de lo que podemos sentir. Hay una diferencia entre la palabra compasión y la palabra lástima. Mucha gente hoy en día siente por los pobres lástima y dicen tener cierta compasión, pero realmente a veces no comprendemos qué significa una cosa y cómo la estamos reflejando hacia los demás. Por ejemplo, lo que acabamos de hacernos como preguntas, ¿cómo deberíamos de entender esa frase de Jesús? A los pobres los van a tener siempre entre ustedes. Deberíamos de imitar a María, romper un alabastro, una botella de perfume caro de vez en cuando. ¿A quién deberíamos darle y de qué manera deberíamos de hacerlo? Tal vez nos preguntemos. Pero mira, lo que quiero que entiendas y Jesús menciona aquí es, derramemos lo mejor que tenemos para aquel que lo dio todo por nosotros, para su gloria y para su alabanza. ¿Quién fue Él? Es Jesús. Vamos a entender por qué. Y esto nos lleva a la siguiente conclusión. Vamos a reflejar en tres sencillos principios lo que queremos enseñar esta mañana. Número uno es la compasión, es el movimiento del alma que nos hace sensibles. Dice la palabra, y curaba toda clase de enfermedades Jesús y también dolencias de la gente. Y al mirarlos, al verlos, sintió compasión de ellos. ¿Recuerdas esa parte? Sintió compasión de ellos. Sintió por dentro que se le estaba retorciendo los intestinos y quería hacer algo al respecto. Comprendamos esto. La palabra compasión es una combinación en su significado de tristeza, simpatía y amor. Pero cuando hablamos de lástima, comprendámoslos bajo este concepto. Imagínate, compasión primero es tener la simpatía profunda en el alma con la cual podemos comprender cuán ancho, cuán largo y cuán profundo es el amor de Dios por las personas, por aquellas que le conocen y viven en Él. El amor de Cristo sobrepasa todo entendimiento humano. Déjame darte este ejemplo. Lástima, oye el grito desesperado de una persona que ha caído al mar, se acerca, se reclina sobre la baranda del barco, está asustada y sin hacer ningún esfuerzo para salvarlo de quien está hundiéndose y está muriendo, solamente se siente mal por esa persona. Sin en cambio, la compasión se quita el saco y se lanza dentro del mar para salvar al hombre que se está ahogando. ¿Te das cuenta? Tener un sentimiento como lo que mencionamos acerca de lástima, no te lleva a otra cosa más que sentir conmiseración por alguien. Decir, qué lástima que está pasando por un mal momento, qué mal que está enfermo, qué mal que no puede hacer nada por él. Bueno, eso es lástima. Pero la compasión bíblica, lo que Jesús enseñó, es hagamos algo por esa persona. Y entonces la compasión actúa, va y se avienta y rescata y salva. Así es nuestro Señor Jesús. Eso es lo que Él hace contigo y conmigo todos los días. Él realmente quiere mostrarnos su compasión porque nos considera que somos pobres,
en muchas formas. Nos falta entender más allá de lo que vivimos todos los días. Necesitamos comprender principios de amor, de perdón, de servicio. Y cuando vemos nuestras carencias, Jesús viene a reflejarse ante nosotros. Así nos llamó una vez a nosotros y te puede llamar también a ti, amigo. Esa compasión es la que actúa, la que siente cómo se retuerce internamente los intestinos y dices, no me puedo quedar con los brazos cruzados. Voy a hacer algo en consecuencia. Esta ofrenda que estamos haciendo de manera anual debe generar en nosotros una mejor expectativa de compasión. Gracias por esforzarse, hermanos. ¿Qué te mueve a ti, amigo, internamente para ayudar a alguien que más necesita? ¿Qué te mueve a ti para poderte hacer presente a una necesidad mayor? ¿Has estado tú en alguna necesidad donde has requerido que alguien se compadezca y no solo que sientan lástima por ti? Yo he estado allí muchísimas veces y tanto he recibido la compasión de Dios como de mis hermanos, pero también he de reconocer que yo a veces no he llevado la compasión más allá, pero Jesús me ayuda a volver a ubicar mis esfuerzos y mis objetivos, mis prioridades. Seamos una familia compasiva, hermanos. Con esto en mente, hemos comprendido que la compasión es el movimiento del alma que nos hace ser seres humanos más sensibles. Número 2, la compasión es la fuerza dinámica del ministerio de Jesús. Jesús enseñaba, predicaba y también sanaba. Repito, Jesús enseñó, predicó y sanó. Él estaba ahí para hacer de su ministerio un ministerio dinámico, impactante, que rescataba a las personas de sus vidas, de la situación de vida que estaba imperando en todos ellos. Jesús sigue haciendo milagros hoy, pero necesitas creerle, necesitas adaptarte a sus mandatos, a lo que Él pide, para que todo tenga sentido en ti. La compasión va en pos de los perdidos y les habla del amor de Dios. Siempre está cimentada en una esperanza, en un conocimiento y en la gracia de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti y de mí? Que nosotros reconozcamos su compasión para salir de las tinieblas, del pecado y empezar de nuevo a ver cómo Jesús resplandece en nuestras vidas cuando hemos hecho de Él el Señor de todo lo que hacemos, de todo lo que somos. La lástima se conmueve solamente superficialmente. No vino Jesús a enseñarnos un ministerio de lástima, sino de compasión. ¿Cómo lo reflejó Jesús? Él sanó cojos, sanó a sordos, a los ciegos los regresó la vista, a los paralíticos los levantó, a los leprosos les limpió de su enfermedad de muerte, a los muertos que estaban ahí en algún momento los resucitó. Tenía compasión de las multitudes hambrientas al grado de que con 2 peces y 5 panes alimentó a más de 5,000 personas. Tuvo compasión de esa Jerusalén que se mostró indiferente, ingrata y lloró por esta ciudad, por toda la perdición que había. Pero también tenemos que recordar que Jesús no obliga a nadie. Él quiere que tú vengas por voluntad, por decisión propia y por tu propio corazón. Las iglesias no están persiguiendo personas para ser adeptos. Realmente lo que el Evangelio ofrece es relación, no religión. Tenía entonces en mente Jesús enseñarnos que Él era el pastor que viene a cuidar de aquellos que se sienten sin pastor, como ovejas perdidas. La compasión fue siempre la fortaleza de Cristo en su ministerio. Él estaba con una gran fuerza a través de esto. Inclusive en el Getsemaní oró y dice la Escritura que era tan intensa su oración que su sudor caía al piso como gotas de sangre. Y todo por compasión a las almas que Él sentía en su corazón hasta que llegó a morir a la cruz para la salvación y el perdón de todos nosotros y de nuestros pecados. Número 3, la compasión de Jesús es lo que necesita el mundo. La compasión de Jesús es lo que el mundo necesita. ¿Cierto? Cuando Jesús cita a los pobres, no es para dejarlos de lado ante otra necesidad. No es como los mira y dice,
tengo lástima por ti, ¿verdad? Más bien, Él quiere que nosotros, como sus hijos, actuemos y hagamos algo por alguien más. Esto que estamos hablando de Job no es, voy a dar a Job para dar a un proyecto. Estamos dándole de alguna manera a los pobres, porque estamos ayudando a que este tipo de programas sociales puedan ir e impactar la vida de familias enteras. Jesús dijo, piensen en los pobres para servirles y para atenderles. Es decir, la justicia y la misericordia deben ser el servicio de los verdaderos cristianos. Y tenemos que recordar que hay mucha gente allá afuera que aún nos está escuchando, que se siente olvidada, no alcanzada por el Evangelio. Pero Jesús mismo dijo también, algo en Mateo 25, 31, porque tuve hambre, ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesitaba ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Señor, ¿cuándo te vimos así? Les aseguro, dice Jesús, que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún el más pequeño, lo hicieron por mí. ¡Qué valiosa enseñanza! Podemos deducir entonces que si yo ayudo a un necesitado, a una persona tanto espiritualmente como físicamente, a un preso, a un desvalido, a alguien que está quebrado internamente y anda buscando su paz en Dios. La pobreza está tan exhibida en la Biblia como de muchas maneras, como lo hablamos al principio, pero si yo intervengo y ayudo con el Evangelio, estoy mostrando amor, compasión verdadera a esa persona, tal vez lo estoy haciendo por Jesús mismo. Y eso es algo que debe mover nuestras entrañas. Dios mira todo esfuerzo y lo recompensa. Jesús nos invita entonces a que le amemos prácticamente. Está enfocándonos a que pensemos que hay gente oprimida que necesita ser alcanzada por su Evangelio. Tenemos que hacer todo lo que esté de nuestro alcance a favor del mundo caído. Jesús quiere rescatarlos. A Jesús no le tenemos en nuestro medio, pero a ellos sí podemos hacerles el bien. A Jesús dijo, yo voy a irme, ya no me van a tener entre ustedes, pero ellos siempre los tendrán. Así es que en ellos vamos a ver a Jesús. ¿Qué aprendemos de Jesús? Vamos haciendo una conclusión de todo esto. Aprendamos lo siguiente. Él nos ha enseñado que cuando amamos a los olvidados y a los oprimidos con el Evangelio, estamos dándoles verdaderamente una oportunidad de poder cambiar y de poder salvar sus vidas, sus almas en la eternidad. Él nos ha enseñado que para ayudar adecuadamente a las multitudes, nosotros como discípulos de Jesús debemos primeramente tener ojos para ver las necesidades espirituales. Entonces hay que hacer un sano equilibrio entre querer ayudar a una persona de manera material, pero nunca olvidando que lo que Jesús quiere es salvar. ¿Recuerdas cuántas veces Jesús ayudó a alguien en una condición de muerte o de enfermedad? Pero inmediatamente les perdonó los pecados porque Él quiso salvarlos, no solo mejorar sus días. Número 2, cuando hacemos y demostramos todo lo que podemos, como esa mujer hizo todo lo que tenía a su alcance, todo lo hacemos por Jesús. Sentir compasión genuina y profunda es un deber nuestro como cristianos. Amigo, tú también puedes experimentarlo. Entonces, hay que ir y ayudar sin condiciones. Y número 3, a los pobres siempre los tendremos. Entonces Jesús estará en ellos, ¿verdad? Siempre. Las necesidades espirituales que podemos ver hoy en día se traducen de diferentes maneras del griego. La persona abatida, azotada, agotada, aquel que está desamparado, que siente que está tirado, que está desparramado, que está sin alma, sin objetivo. Esos son los que está buscando nuestro Señor Jesús. De tal forma entonces que pensemos en esto. El mundo, en los días de Jesucristo, la sociedad en aquel tiempo, hubo muchos lugares de reuniones religiosas. En Jerusalén había 460 sinagogas aproximadamente.
sea, había para dónde caminar, ibas a encontrar enseñanza. Había muchos maestros, muchos fariseos que enseñaban la ley, pero también había muchas tradiciones. Sin embargo, sorpréndete, no había compasión. No había compasión. Puedes sentirte que hay lástima. Muchos fariseos sentían lástima por la gente, pero no hacían más. Jesús vino a enseñarnos que para ayudar a alguien te tiene que doler un poco acá adentro y actuar en consecuencia por amor. ¿Cierto? Ok. Qué valiosa es la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Por eso, hoy tenemos que recordar que Él, siendo el más rico, se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos. Esto está sustentado en la segunda carta de los Corintios 2, del 8 al 9. Dice el Señor, en el verso 9, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. El Señor Jesús dio todo por nosotros y debemos hacernos o convertirnos siempre en un pueblo generoso que se compadece por el que menos tiene. El Señor practicaba lo que predicaba. Nuestro Salvador dejó la gloria y la riqueza del cielo. Y nos recuerda el apóstol Pablo, ¿verdad? Para identificarse con nosotros en nuestra condición, que realmente, siendo quien era, se bajó con mucha humildad a ser como un ser humano, pero sin necesidad de hacerlo, lo hizo por amor. Cuando nosotros pensamos en esto, hermanos, vamos a tomar ya la Santa Cena. ¿Cómo no tener un cambio de nuestro corazón para vivir con generosidad para con los demás? Cuando examinamos el alcance de lo que Él nos ha dado, Jesús nos ha dado, entonces somos capaces de ofrecer todo a aquel que tanto nos ha dado. Primero Dios y después a los hombres. ¿Cuánto estamos dándole de nosotros a Jesús hoy? En nuestro amor, en nuestro servicio y en ayudar a quien más lo necesita. Eso es algo que tenemos que llevar a la oración. Cristo está aquí para nosotros. Amigo, vamos a hacer una oración para tomar el pan y el jugo de uva que simbolizan la muerte y la resurrección de Jesús, su cuerpo crucificado. El jugo de uva es o representa la sangre derramada de un inocente por los que fuimos pecadores. Oremos. Padre, gracias porque nos das la oportunidad de venir a tu presencia una vez más. Perdónanos porque a veces hemos sentido lástima en vez de sentir y practicar la compasión. Pero la compasión Jesús la practicó con nosotros mismos. Al perdonarnos, salir a la cruz por nuestros pecados, y hoy estamos aquí para servirte, para amarte y para entender que los pobres van a estar siempre, porque creo que siempre Jesús va a estar con nosotros cuando nosotros veamos por los demás. Es la forma visible de que sabremos que ahí está nuestro Señor y una gran oportunidad de romper un frasco de alabastro puro que pueda mostrar que estamos dando lo mejor de nosotros. Gracias por esta ofrenda de Job a nivel de Distrito Ciudad de México. Rogamos que mucha gente sea beneficiada. Gracias por tus bendiciones. Bendice el jugo y el pan, que es todo lo que necesitamos para volver a creer, a sentirnos otra vez animados y enfocados. Gracias por tal acto de amor en el nombre de Jesús. Amén. Tú escuchaste hoy este mensaje y yo quiero pedirte que tú pienses en tu vida. Mira, el camino más oscuro y más equivocado es solo sentirte triste o con lástima hacia las necesidades de otros, inclusive hacia las tuyas. Tú requieres compasión. La compasión de Jesús también está presente para ti.
Te queremos animar a que conozcas la palabra de Dios. La persona que te invitó seguro te puede dar una invitación para que tú puedas acercarte, para que tú puedas conocer y tú también puedas practicar el mensaje que Dios quiere que vivas todos los días de tu vida. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.